La mujer tiene que ser reverente en su porte, es decir, que tenga buena conducta, no calumniadoras y maestras del bien. Nos habíamos quedado acá. ¿Qué es calumniar? Hay versiones que dice que no sea chismosa. Hay versiones que dice esto. Porque se ve en el hombre, pero es más común que una mujer hable de otras personas con otras mujeres o con otras personas. O sea, siguiendo la línea que estaba hablando, al parecer, hermanos, a la mujer le resulta como un poco más fácil darse a hablar. Y la mujer, lo que ella mire, lo que piensa, lo dice. El hombre a veces se lo reserva, pero la mujer es así. Por lo tanto, la mujer dice: ¿viste aquella vos? ¿La vistes? ¿Y viste esa hermana? Y es más dada a murmurar. De hecho, si usted recuerda ya en el Antiguo Testamento, había una mujer a la que Dios la hizo leprosa. ¿Quién era? Porque se puso a hablar a espaldas de Moisés con su hermano. Y Dios le escuchó. Y desde allá hasta acá, a Dios no le gusta la murmuración, no le gusta la calumnia o el chisme que tiene que ver con la lengua. Y el Espíritu Santo dice que no sea calumniadora. Una mujer adulta, a una mujer de mayor edad, una mujer de experiencia en iglesia, se le mira muy mal que esté hablando con otras hermanas de otros hermanos o de otras hermanas o de cosas que no tiene que hablar. Y esto una mujer de Dios debería de saberlo. Por eso Santiago dijo que la lengua era como un pequeño fuego que inflamaba la creación, porque una sola palabra puede hacer mucho daño. Y el Espíritu Santo está diciendo acá que la mujer no sea calumniadora, es decir, que no hable de más. O en otras versiones, repito, dice que no sea chismosa, que no hable lo que no tiene que hablar. Entonces, hermanas, hermanos, para que nosotros le enseñemos a la iglesia, tenemos que enseñarle a la mujer a ser prudente con su boca, a ser prudente con su lengua. Y algo que es muy malo y pasa a veces en la congregación, es que hay hermanas que hablan y se ponen a murmurar, se ponen a hablar o a criticar de algún hermano, alguna hermana, y esto acarrea un problema dentro de la iglesia. Y una mujer adulta no debería de ser así. Una mujer cristiana que va a servir como maestra para otra, que va a ser ejemplo para otra, no debería de ser así. La mujer tiene que ser distinta si está dejando guiar por Dios. Ahora, dice la Escritura esto, que enseñen en el capítulo 2 de Tito, esa palabra. Dice: las manzanas de Simón sean reverentes en su porte, no calumniadores, a ser prudentes. Y quiero tocar un poquito esta palabra: a ser prudentes, a ser castas. ¿Qué significa esto? A ser castas. ¿Qué es castidad? Pureza. Hermanas, literalmente castidad significa carencia de sensualidad, renuncia total al placer sexual o solo al que queda fuera de los principios morales y religiosos. Eso es castidad. Repito, castidad es carencia de sensualidad o renuncia total al placer sexual o solo aquel que queda fuera de los principios morales y religiosos. Y las mujeres más jóvenes necesitan entender de las mujeres con mayor experiencia que la sensualidad que una mujer joven puede despertar le puede acarrear serios problemas. Pero este es un tema que no se toca. Solo la castidad de la mujer cristiana es un tema de iglesia. Y este tema, hermanas, es un tema específico y creo que puede ser bien abordado y debería hacerlo por mujeres de experiencia dentro de la iglesia. Tristemente la ausencia de esta enseñanza, de esta palabra pequeña, aunque usted no lo crea, ha llevado a muchas mujeres cristianas a la infidelidad. Porque en tiempos pasados se entendía que solo el hombre podía ser infiel. Pero yo puedo decirle, como alguien que ha visto y que no está contándole cuentos, que hoy en día es tan propenso que un hombre cristiano sea tentado e incurra en pecado como que una mujer incurra también en el mismo pecado. En nuestros tiempos hay tanta sensualidad y
Y hay mujeres cristianas jóvenes que tienen una actitud sensual más elevada de la que deberían de tener, y eso son jóvenes, son bonitas, son atractivas, y eso debería de ser regulado con amor, con mujeres que les pueden explicar qué le puede traer su forma de ser, conducirse o vestirse, inclusive. Y este tema no se toca en reunión. Mire, es bonito cuando las hermanas hacen seminarios, hacen reuniones y todo esto, pero ¿cuáles son los temas que las mujeres tocan en estos seminarios? ¿Cuáles son los temas que estas mujeres hablan? Hablan los mismos temas que predicamos aquí en la iglesia. Cómo ser buenos cristianos, cómo adorar a Dios, cómo hacer lo otro, y los temas, la fe, del amor, hablan de lo mismo. Y esos espacios que solo son para mujeres, deberían de ser espacios donde se toquen o se aborden temas que son necesidad de la mujer. De hecho, yo estaba buscando en internet y encontré a una mujer hablando claramente a la mujer acerca de un tema sexual. De hecho, la mujer necesita orientación sexual. Muchas veces esto para el cristiano o para la cristiana, y mayormente si es de mayor edad, o sea que se crió en otras épocas donde eran feos, se miraba raro, mal hablar de la sexualidad, no toca el tema. No toca el tema. Y a veces un hombre en un matrimonio puede incurrir en infidelidad porque la mujer no entiende algunos aspectos sexuales. ¿Y cómo lo va a saber si se lo reserva para ella? ¿Cómo lo va a saber si no hay alguien que pueda enseñarle acerca de eso? Hay mujeres que han incurrido en la infidelidad, en el pecado de la infidelidad, sencillamente porque no entienden lo que es castidad. Y yo creo que cuando las mujeres se reúnen, deberían de abordar temas que son de mujer, tema de mujer, que la mujer necesita. Un tema sería cómo amar a su marido, y amar es una palabra amplia. Cómo amar a su marido. Y sería eso un tema de cuando las mujeres se reúnen. No la fe o el amor de Dios o todos esos temas que a veces tocan que son buenos, pero que son temas que se miran en la iglesia. Tocar temas puntuales, específicos, que tengan que ver con la sensualidad, que tengan que ver con la sexualidad. ¿Sabe? Usted va a ver grupos religiosos que tienen temas amplios en cuanto a estas cosas. Y la gente, yo por lo menos busco en internet alguna información y la gente siempre pone su comentario: gracias, ha sido de mucha ayuda, muchas gracias, que Dios les dé más sabiduría, y ponen ahí su comentario y al parecer de mucha ayuda para mucha gente. Y a veces nosotros estamos deficientes en esa área. Hay problemas sexuales que el matrimonio experimenta allá en su soledad, vienen a la iglesia, están tomados de la mano y se ríen, pero solamente ellos saben los problemas que están viviendo en su casa. Y está pasando eso en nuestras congregaciones. Hay problemas de aspecto sexual en las congregaciones, pero no se toca temas de aspecto sexual. Y el Espíritu Santo le está diciendo que les enseñen a ser castas. Y esta palabra incluye o envuelve muchos aspectos. Envuelve muchos aspectos. Y yo creo que la mujer debería de enseñar esto. Por lo tanto, cuando la mujer tiene un tiempo para reunirse como mujer de Dios, deberían de tocar temas que son específicos de mujer, problemas de mujer. Debería de haber una consulta acerca de cuáles son los temas que las mujeres tienen, los problemas que las mujeres pasan. Hay mujeres que no están satisfechas con el esposo que tienen, aunque es líder, aunque es cristiano. Y puede ser que a veces esto pase porque ella no ha sabido cumplir un rol de mujer, de esposa. O sea, hay tanto que hablar, mis hermanos, que nos faltaría tiempo para poder hablar todo. Dice el Espíritu Santo: cuando la mujer vive de acuerdo a la voluntad de Dios, la palabra de Dios no es blasfemada. No es blasfemada. Es decir, no se habla mal del cristianismo, no se cataloga mal, no se tilda mal el cristianismo. Recibe, a lo contrario, recibe alabanza. La pregunta es: ¿cuánta necesidad, hermano, de esto tenemos hoy en día? Donde para muchos la familia, el hogar y todas las buenas costumbres familiares están en peligro de extinción. Para muchos todo esto está en peligro de extinción. Está pasando lo que pasaba en la época griega, que los padres, mayormente los hombres, cumplían solo una función de papel, era padre.
nada más, pero no cumplía ninguna otra función. Y a veces eso pasa. Somos esposos, pero no cumplimos la función de esposo. Son esposas, pero no cumplen su función de esposa. Son hombres o mujeres, pero no cumplen su función porque no hay quien les enseñe. Y yo puedo enseñar como ministro del púlpito, pero voy a enseñar temas generales o temas específicos, pero aunque hable temas específicos, habrá mujeres o hermanos que no están pasando por esas situaciones. Los problemas de ellos son otros. Necesitan ser abordados. Necesitan tener una respuesta a su problema para que se les pueda realmente ayudar. Así que, mis hermanas, aquí se hace un llamado a todas aquellas mujeres que quieran hacer la diferencia en sus hogares y guiar a otras mujeres al mismo éxito. Aquí se hace un llamado a las mujeres que quieran ser distintas en sus hogares, que quieran tener éxito ahí y poder guiar a otras mujeres al mismo éxito. Así que dice que sea reverente, no calumniadora, maestra del bien. Y viene otro grupo en la iglesia, los jóvenes. Los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como un ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí está tomando otro tema para el joven. En nuestras iglesias también hay una, ¿cómo se dice? Hay una parte, hay una población de jóvenes. La pregunta es, ¿cuánta atención tiene nuestra iglesia con los jóvenes? ¿Cuánta atención? Es decir, los jóvenes dicen que tienen que presentarse al mundo con prudencia. Y yo digo que los jóvenes deben de vivir con tanto cuidado como cuando alguien camina, bueno, a lo mejor acá ninguno de nosotros ha tenido esa experiencia, pero caminar sobre una capa de hielo frágil es peligroso, porque el hielo se puede quebrar. Los que han estado en Estados Unidos, han vivido en Estados Unidos, a lo mejor pueden entenderlo. Cuando uno camina en una capa de hielo delgada, el hielo se puede quebrar. Hay muchas personas que mueren anualmente por estos accidentes. El joven cristiano debería caminar así en puntillas en el mundo, como que está caminando en una capa de hielo fina, delgado. Pero la realidad, mis hermanos, es que el joven está teniendo tantas necesidades y hay una gran confusión en nuestra población juvenil. O sea, hay una gran confusión en nuestra población, que estos días he estado viendo algunas cosas que me han llamado mucho la atención. Es decir, a nuestros jóvenes hoy en día les está faltando convicción, de tal manera que me contaba un hermano, un joven, de hecho, que una joven que se fue para Estados Unidos le escribió por correo y le preguntó qué pensaba él de los tatuajes, por decir algo. Entonces el joven me lo contó a mí y me dijo que él había explicado cómo él había podido, lo que él entendía y lo que él podía ver de algunos aspectos bíblicos, si el tatuaje era recomendable para el cristiano o no. Y la pregunta es por qué ella estaba asistiendo ya a una congregación donde para ellos el tatuaje era algo bueno, normal, y que los jóvenes en el ministerio juvenil ellos se tatuaban. Para no hacerle larga la historia, pues lo que el joven le escribió acá no le convenció, no le sustentó, y ella al final se tatuó. Ella se tatuó. ¿Qué tipo de convicción tenía esta muchacha que conocía de Dios desde pequeña, de temprana edad? ¿Qué tipo de convicción tenía? Fue movida fácilmente. Fue movida fácilmente. Hace poco pasó el día de Halloween y uno no quiere, pero en las redes sociales se mira de todo, y como tiene agregado a hermanos de todas partes, de todo el mundo, de todos lugares, hijos de ministros, hijos de líderes disfrazados en fiestas de Halloween. Yo no sé, a lo mejor yo me pongo a pensar, quizá el tiempo está cambiando y me estoy quedando viejo, me estoy haciendo viejo rápido, soy ortodoxo. Pero ¿qué va a andar mi hijo que se crió en las cosas de Dios en una fiesta de Halloween, disfrazado de muerto, con sangre en la cara? Disfrazado de diablo. ¿Qué va a andar mi hijo haciendo eso? Pero al parecer el tiempo ha cambiado, todo ha convulsionado de tal manera que puede ser normal, y cuando alguien me escuche, a lo mejor alguien me va a oír ahí y va a decir, no, este hermano está pasado de moda. Puede ser. Está en otra cosa. Pero los jóvenes necesitan tanto, y el Espíritu Santo está tomando tiempo también para ellos. Note
que está tomando también el mismo tiempo que utilizó para la mujer, está hablando del joven. Le está diciendo Pablo a Tito que sean prudentes. Y una vez más le dice que se presente él como ejemplo en todo, en buenas obras, en integridad, en seriedad. Y quiero tocar este punto rápidamente. Dice, pureza. ¿Qué es pureza? ¿Qué es pureza? Muchos de nuestros jóvenes no están viviendo puramente. Muchos de nuestros jóvenes, y le digo esto porque gracias al Señor estoy buscando trabajar con jóvenes. Para mí los jóvenes son la iglesia de ahora y la iglesia de mañana, y necesita invertirse tiempo en ellos, esfuerzo, espacio, y estoy tratando de trabajar en mis capacidades con ellos. Pero el joven no entiende qué es vivir en pureza. Nosotros como padres a veces les regalamos teléfonos, que ahora ya no son teléfonos, se llaman smartphones, teléfonos inteligentes. ¿Qué tipo de música tienen ellos en sus teléfonos? ¿Qué videos tienen ellos en sus teléfonos? ¿Qué hacen con esas cosas? Les ponemos internet en la casa, ellos no tienen regulación de qué es lo que están viendo en la casa. Les compramos tablets, les compramos laptop, ellos pueden hacer lo que quieran y no hay ninguna regulación. Y déjeme decirle que todo eso los va a arrastrar a la impureza. Dijo un predicador en una conferencia para padres, dijo que en una ocasión su hijo se molestó con él porque él le reguló el internet y le dijo, cuando yo esté vas a verlo y vas a usarlo en la sala. El hijo le dijo, molesto, que no confías en mí, no crees en mí, crees que voy a estar haciendo cosas malas, que yo no sé lo que es malo. Entonces le dijo el padre, le dijo el hermano, no es que no confíe en ti, no confío en mí. Y si no confío en mí, no puedo esperar, no creo que espere más de ti, le dijo él. Si una persona adulta puede ser tentada, ¿cuánto más un joven? Si una persona adulta se puede equivocar, que pasa, que ha ocurrido, ¿cuánto más se puede equivocar un joven? Y siempre me gusta dar excepciones porque hay excepciones. O sea, hay jóvenes hermanos que son ejemplares y para todo hay excepciones. Pero no es una generalidad. La generalidad es que los jóvenes necesitan vivir puramente y eso es lo menos que entienden. Ellos no entienden lo que es pureza. O sea, estamos en un tiempo donde los jóvenes dicen, no, es que aquellos tiempos eran distintos, eran diferentes y como aquellos tiempos eran otros, ellos quieren adaptarse a un nuevo, gracias hermano, aquí, ellos quieren adaptarse a una nueva forma de vida y es verdad que a veces nosotros tenemos como adultos tener prudencia, pero no irnos al extremo. Yo entiendo que los extremos son malos. Hay personas, hay líderes o padres que le prohíben todo al joven. Y uno tiene que pedirle la sabiduría de Dios, tiene que pedirle entendimiento a Dios para poder ver hasta dónde uno puede tratar con un joven, considerando cómo era uno cuando era joven. Mire que yo le pido a Dios esa sabiduría porque tengo un hijo que va creciendo, pero yo no lo quiero tratar a lo mejor como yo siento que en algún momento de mi vida me trataron, sino yo quiero ver hasta dónde yo puedo ayudarle y cómo puedo ayudarle, pero eso no me tiene que llevar al otro extremo de ser permisible en todo. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, habían programas de televisión que mis padres no me dejaban ver y habían tiempos que ellos me restringían para ver televisión. Si por mí fuera, a mí me hubiera gustado pasar viendo tele todo el día. Pero mis papás me decían, no, apáguela, y la apagaban. Y yo decía, cuando yo tenga hijos, yo lo voy a ver televisión. Cuando yo tenga hijos, yo no le voy a restringir esto. Bueno, ahora tengo un hijo y le digo, esto no lo va a ver, hijo, cámbielo, ponga otra cosa. Y le digo, va, solo a ver este programa, este último programa que mira, y se acaba. Ahora yo hago esto. Pero estoy tratando de tener cuidado también de no irme al extremo, de ser prohibitivo en todo, porque los hijos van creciendo y tengo que saber hasta dónde puedo, sabiduría de Dios, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Yo hablo a veces veo amigos míos o familiares míos que tienen hijos y a veces los veo que lo están regañando y yo les he dicho en confianza, ¿cuándo envejeciste? ¿Cuándo te convertiste en un padre? Porque están actuando como actúa el padre común. No, que esto no es así, y el hijo, y lo están cansando. Y si habla 15 minutos el papá o la mamá es poco.
pero sí los jóvenes necesitan una atención. Por ejemplo, últimamente yo a veces veo jóvenes, muchachos y muchachas, en su forma de vestir, a veces deja mucho que desear solo en su vestimenta. Y alguien dirá, bueno, la vestimenta no es importante. Creo que es importante, porque si no fuera importante, la Escritura nos dijera, y de hecho le dice a la mujer que debe vestirse con pudor, modestia y con recato. No dice con qué tipo de ropa, con cuál ropa sí o no, pero una persona entendida entiende que va a vestirse con algo que tenga pudor, modestia y que sea recatado. Entiende eso. Si una prenda es de mujer, porque hay algunos líderes jóvenes que yo he escuchado que dicen, no, pero esa es ropa de mujer. Pero no toda la ropa de mujer porque es de mujer es buena. Ojo acá, no toda la ropa porque sea de mujer es buena. Dios dice, Dios no te obliga como padre a decirte, te vas a vestir esto sí, esto no, esto sí, esto no, no. De hecho hay un hermano que me dijo que él le tocó criar 3 hijas, solo no tiene varones, 3 hijas le tocó criar. Y cuando ya se empezaron a crecer, obviamente empezaron a ser influenciadas, bombardeadas, colegio, sociedad, televisión, moda, etcétera. Y él les dijo, dice que tuvo que pedirle sabiduría a Dios para hablar con ellas y les dijo, hija, yo no les voy a prohibir cómo ustedes se van a vestir, yo no les voy a comprar la ropa que ustedes van a utilizar. Lo que yo voy a comprar, lo que les voy a traer es esto. Y les llevó, dice, un espejo grande. Les llevó un espejo grande. Cuando usted esté vestida y usted vaya a salir, si es falda, si es vestido, ponga una silla enfrente, siéntese y mire cómo se ve. Párese, mírese de todos los ángulos. No busque verse bonita, atractiva, seductora. Busque verse bien. Busque verse bien. Busque verse formal. Busque verse no una persona desarreglada, pero sí una persona que pueda ser vista como alguien diferente. Y eso fue el trato que hizo con las hijas. Siempre que las hijas iban a comprar, ahí estaba el espejo grande en la sala. Y ellas mismas dicen que en un momento decían, no, esto me lo voy a cambiar, me lo voy a quitar. Se ponían otra cosa. Los jóvenes necesitan entender todo esto, pero necesitamos, hermanos, ministerios de jóvenes que estén enfocados directamente en la necesidad de los jóvenes. Y no necesitan los jóvenes prohibirle todo, porque tristemente, en la mayoría de ocasiones, lo que pasa es que los que tienen el grupo de jóvenes, los que ministran a los jóvenes, son adultos. Y los adultos les prohíben todo. Y hablan de Apocalipsis, y hablan de Génesis, y hablan de Jueces, y hablan de todo. Pero los jóvenes tienen más problemas que eso. Los jóvenes necesitan saber de la música, los jóvenes necesitan saber de la droga, los jóvenes necesitan saber de la sexualidad, los jóvenes necesitan saber del noviazgo. ¿Con quién se van a casar? ¿Puede ser esta persona apta como futura esposa o futuro esposo? ¿Qué sé yo? Hay tantos problemas que la juventud tiene y nosotros de alguna manera u otra los estamos descuidando. Los estamos descuidando. Que cada iglesia tuviera un ministro de joven que les pudiera enseñar y darle los principios como jóvenes que son, que puedan conducirse de acuerdo a la palabra de Dios, fuera excelente. Por lo tanto, todo el esfuerzo que una iglesia haga para trabajar con los jóvenes y tratar de darle esos principios, esa palabra, ese fundamento que necesitan tener en su corazón, es muy importante, porque ni todo es malo, ni todo es bueno, pero tenemos que tener la sabiduría. ¿Dónde está el medio? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Entonces, una vez más yo le digo, no creo yo estar exagerando mucho, pero a veces los jóvenes hasta andan en conciertos que yo creo que no edifican, en cosas que yo creo que no edifican. Pero el tiempo está cambiando de tal forma que si no tenemos la sabiduría de Dios, podemos pasar de la libertad, saltar bruscamente al libertinaje. Si no está la sabiduría de Dios, los principios de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le dice a Tito, enséñales a los jóvenes a ser prudentes, presentándote tú mismo como ejemplo en buenas obras, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el vecindario? ¿Qué dice nuestra familia? ¿Qué dicen de nuestros jóvenes de la iglesia? ¿Qué dicen de ellos? ¿Están poniendo en alto a la iglesia?
o son responsables de que la sociedad, que la iglesia, que la familia, etcétera, tengan poco la juventud. Los jóvenes necesitan saber qué es pureza y tenemos que tener un equilibrio correcto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos ser flexibles? No todo es malo, pero tampoco no todo es bueno. ¿Hasta dónde nos vamos a dejar guiar? ¿Ve? ¿Hasta dónde? Y esto es importante, y la población juvenil en la iglesia entonces también necesita ser entrenada, y se necesita decírsele lo que Dios quiere o lo que Dios espera como padre de ellos. Un padre espera que su hijo sea su orgullo. Eso espera un padre. ¿Sí o no, padres? Uno espera que nuestros hijos lo enorgullezcan a uno. Y qué tristeza cuando una mujer, una madre, un padre llora por la vergüenza que su hijo le causa. Bueno, pues para el caso es lo mismo. Cuando hay jóvenes que exaltan el nombre de Dios, hay una sonrisa en la cara de Dios. Pero cuando hay jóvenes cristianos que dejan mucho que desear con su vida, con su conducta, con su comportamiento, con sus acciones, con sus prácticas, con sus obras, yo creo que Dios no está complacido. Y ese es el trabajo que como ministros tenemos que hacer en nuestras congregaciones. Preocuparnos por ellos, buscar temas que realmente son prácticos para la vida de ellos y darles principios, darles normas, no órdenes. Esto es malo, esto es bueno, esto sí lo puedo usar, esto no, esto lo puede poner, esto no. Principios que los lleve ellos mismos, bíblicos, a tomar decisiones pensando en qué es lo correcto delante de Dios, qué es lo mejor delante de Dios. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Así que yo no me voy a dejar dominar, dijo Pablo, de aunque lo que es lícito, pero no me edifica. Así que alguien puede decir, no, pero esta canción no habla mal y qué sé yo, ¿te edifica? No, es lícito, pero no te edifica. Busque lo que le edifica, ese es nuestro trabajo. Dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, que el que se enreda en la milicia, no se enreda, o el que viene a la milicia, hablando de que no se enreda con las cosas del mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, mi vida ahora es para agradar a Dios. Si algo me sirve y me edifica, voy a buscarlo. Si algo realmente, aunque no es malo, no edifica, porque yo puedo pasar, hoy alguien quizás pasó en su casa viendo televisión toda esta mañana que nosotros hemos estado acá, ¿y es malo ver televisión? No, y obviamente dependiendo de los programas. ¿Pero lo edificó en vez de estar aquí con nosotros? No. Entonces, ¿está contento Dios porque aunque no está haciendo nada malo en su casa, pero se quedó ahí viendo la televisión? ¿Está justificado? No, porque pudo haber aprovechado el tiempo para estar aquí alimentándose espiritualmente y fortaleciéndose en su fe y aprender más de la palabra de Dios. Así que ojo, no todo porque aunque sea malo, aunque no sea malo, no quiere decir que porque no es malo, es permitido. Si edifica, tómelo. Si no edifica, acuérdese en lo que está y busque edificarse. Eso es lo que el joven debe de saber. Por último, habla de los esclavos. En el tiempo de Pablo, la esclavitud era común y realmente esto no aplica, hablando de la esclavitud literalmente, no aplica a nuestra vida, a nuestro tiempo actual. Sin embargo, aquí hay normas o principios que pueden ayudarnos en cualquier relación de empleado-empleador. Y los empleados siempre deben de realizar el mejor trabajo posible, ser dignos de confianza, no solamente cuando su jefe los está viendo. O sea, pueden haber buenos hermanos, buenos padres, buenos vecinos, qué sé yo, pero pueden haber cristianos que sean malos empleados. Y eso daña lo que realmente nosotros decimos creer. Y hace un tiempo leí acerca de que el comercio en Estados Unidos pierde millones de dólares al año por robo y pérdida de tiempo de sus trabajadores. Millones de dólares anuales. Hace poco hablé con un joven, de hecho, que iba a renunciar de un trabajo al cual estaba yendo, así que como iba a renunciar, él me contó que iba a estar pasando ahí el tiempo tranquilo. Así me dijo, que iba a estar dejando pasar el tiempo tranquilo, no iba a estar... ¿Sabe que eso es incorrecto delante de Dios? Porque se le contrató y se le pagó para que haga algo y Dios espera que sea responsable. Y el apóstol Pablo dice aquí en el versículo
9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Un cristiano puede dejar mala imagen en su trabajo. Pueden haber buenos cristianos, pero estos buenos cristianos son malos empleados. Y los empleados cristianos deberían de ser las personas que son dignas de confianza en cualquier lugar. Tristemente, muchos buenos cristianos son malos empleados y tienen mala reputación por ser malos empleados en su trabajo, y eso daña, opaca su cristianismo, aunque no se entienda así por muchos. Pero eso opaca el cristianismo, lo opaca. Si yo tengo un trabajo, una responsabilidad en un lugar, en un empleo, yo voy a hacerlo mejor, no para mi jefe. Puede ser que mi jefe es un explotador, puede ser que mi jefe, como nosotros decimos, es un negrero, es un usurero, porque los hay. Hay gente que se aprovecha tristemente de la necesidad del pobre y lo explota, se sirve de su beneficio, lo hay. Pero eso no me va a dar mi lugar para decir, bueno, él se aprovecha de mí, cuando yo pueda también me voy a aprovechar. No da lugar a eso si realmente soy un hijo de Dios. Y nuestros hermanos, los miembros de nuestra iglesia, deben de saber eso. El cristiano debe de ser respetado y hay normas. Al parecer, Pablo no va a hablar de algo que no esté pasando. El Espíritu Santo habla cuando hay necesidad. Y aquí había una gran necesidad. Y al parecer, si nosotros leímos el verso 9 y el 10, estaba pasando lo contrario. Los esclavos no se estaban sujetando a sus amos, no los agradaban en todo y eran respondones. Si el jefe le dice al empleado, mire, ¿me puede pasar la escoba aquí, por favor? Aunque no es conserje, ¿qué corona tiene para no pasar la escoba ahí? Pero mire, ese no es mi trabajo. ¿Sabe qué pasa? El jefe dice ya en su mente, desde que el empleado le dice, pero hermano, pero mire jefe, ese no es mi trabajo, eso le toca a fulano. Desde que le dice eso, el jefe está pensando en otra cosa para promover, o en otra persona para promoverlo. ¿Saben que las personas que son promovidas en los empleos son aquellas personas que no se quejan, son las personas que el jefe está viendo, que está dispuesto, que es servicial, que puede contar con él? Esa gente es la que los jefes toman para promoverlos. No al que está viendo, como me dijo un hermano, bueno, en el trabajo la hora de salida me dijo es a tal hora, pero cuando no está el jefe nosotros salimos 10 minutos, 15 antes, me dice. ¿Usted cree que todos esos rumores no llegan a oídos del jefe? Y mire, para quedar bien con el jefe tiene miles ojos ahí en la empresa. Y el jefe sabe quién se va a 10 a las 5 antes de que, cuando él no está, y él sabe que aunque él no está, hay gente que se va a esa hora y dice, no, esta es mi hora de salida. El jefe sabe que está haciendo el mate cuando faltan 10 minutos y el que realmente está trabajando, él lo sabe. Y cuando hay un cristiano así, el jefe tiene buena reputación. O sea, esta persona tiene buena imagen ante su jefe. Y los cristianos los líderes tenemos que enseñarle, los predicadores tenemos que enseñarle esto a nuestros hermanos. Cada uno de nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, estamos en diferentes trabajos. Habrá una hermana que es ama de casa, habrá otra hermana que trabaja en una oficina, habrá otra hermana que trabaja en una fábrica, qué sé yo, miles de trabajos, miles de puestos. No importa la posición o la plaza que el cristiano ocupe, debe de ser conocido como el mejor. Debe de ser conocido como el mejor. Hoy en día hay una apatía espiritual que para pelear contra de ella, para buscar medidas radicales que venzan esa apatía que la iglesia tiene, buscamos hacer una cosa, una actividad y pensamos que esto adorna la iglesia. Una actividad, una comida, qué sé yo, que no estoy diciendo que es malo, pero sabe que la Escritura dice que el mejor adorno que la iglesia, que el cristianismo puede tener, es la actitud correcta de los cristianos. Ese es el mejor adorno. La actitud correcta del pueblo de Dios, ese es el mejor adorno. Así que los cristianos
tienen que tener buen testimonio, tienen que tener una buena conducta y deben de comportarse según la Escritura dice. Así que aquí hay para todos. Hay para el ministro práctico, cómo el ministro tiene que vivir. Los ministros tenemos que presentarnos como ejemplo, enseñarles a los adultos cómo tienen que ser como miembros de la Iglesia de Cristo, a las hermanas mayores, a las hermanas adultas, cómo deben de ser como mujeres que pertenecen a la Iglesia del Señor o que tienen que vivir y enseñar, a los jóvenes cómo deben de presentarse ante el mundo con integridad, pureza, a los trabajadores o esclavos que no sean respondones, que sean fieles, que muestren integridad aunque sea en sus trabajos, que lo que hagan, que lo hagan de la mejor forma posible y que entiendan que es a Dios al que realmente están sirviendo. Y es el nombre de Dios el que ponen en alto cuando ellos son alabados por alguien. Es el nombre de Dios el que se engrandece en ese momento. Ahora, quiero pasar rápidamente, porque nos quedan nomás 10 minutos, para hablar de 2 puntos que voy a tomar 5 para uno y 5 para el otro. Y después usted tiene material y léalo y estúdielo y ojalá pueda ser de provecho para su vida. Pero, ¿cuál debe de ser la conducta del cristiano en su sociedad? No olvidemos que formamos parte de una sociedad. O sea, el cristiano no tiene que ser una persona que se aísla de su sociedad, sino que tiene que ser una parte importante, productiva, dentro de esa sociedad. Ahora, el hecho de ser cristiano, Dios no nos saca del mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero mientras estamos ahí, tenemos que engrandecer el nombre de Dios. Y tenemos que pensar en la conducta del cristiano en el mundo. Por ejemplo, frecuentemente Pablo y los otros apóstoles les recordaban a los cristianos de cómo ellos tenían que ser primeramente fieles al Señor, pero que también, no menos importante, ellos tenían que aprender a sujetarse a los gobernantes y a los líderes que ellos tenían. Dice Primera de Pedro capítulo, alguien que me lo lea por favor. Un voluntario. Uno, hermano, solo uno. Y termina diciendo, honrad al rey. ¿Por qué Pablo, Pedro y otros apóstoles hablaban acerca de esto? Porque el cristiano tiene que ser luz y ejemplo en todo lugar y en toda situación. En el capítulo 3 de Tito, en el versículo 1, dice, recuérdales que se sujeten, o escuche esto, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, en el contexto hablando de los gobernantes, de los líderes, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cuál es el papel que el cristiano juega en su sociedad? Yo quiero tocar un aspecto acá, hermanos, que es muy importante. Lo que acabamos de leer acá, para mí cuando leo estos pasajes son muy claros. Dice, sométanse todos a la institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes como por él. Dice el verso 14, a los gobernantes como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, cuando uno es conocido como un buen ciudadano, como alguien que se sujeta a las leyes, a las normas establecidas por la sociedad civil, es tenido como una buena persona. De hecho, Pablo dijo en la carta a los romanos que el que resiste a lo establecido por la ley, a Dios resiste, porque Dios puso a ellos para beneficio del pueblo y los cristianos son parte del pueblo. Ahora, el punto que yo quiero tocar y que ojalá que nos quede un poco claro o algo claro en esta hora, es lo que Pablo dice acá en el versículo, al final del versículo 1 del capítulo 3. Que obedezcan, dice, que estén dispuestos a toda buena obra. Que estén dispuestos a toda buena obra. Esto se traduce como estén preparados y deseosos de hacer cualquier obra honorable y justa. Escuche esto.
Y esto está en clara contraposición a lo que, aunque es de ley, es incorrecto delante de Dios. Déjeme explicarle esto. Yo creo que las leyes civiles son puestas para que el ciudadano las cumpla, y nosotros somos parte de una sociedad, y esto está diciendo el Espíritu Santo acá. No estamos todavía en el cielo, y mientras estemos acá tenemos que pagar impuestos. Mientras estemos acá tenemos que hacer lo correcto como parte de una sociedad. Sin embargo, en una ocasión dijo un hermano, porque hay un pensamiento por ahí que dice que no hay que prestarle atención a lo que la ley dice. Esa es una idea que corre por ahí. O sea, que tenemos que desacatar lo que la ley establece. Y hay términos que la ley misma los da. Y dijo entonces en ese pensamiento alguien, entonces el divorcio es permitido porque la ley lo permite, dice. Entonces el cristiano puede divorciarse, dice, porque la ley lo permite. Aunque Jesús dijo que el divorcio no era traído por Dios. Ok, pues yo creo que Pablo está aclarando acá, y hay traducciones que así lo traducen. Estén preparados y deseosos de hacer cualquier obra honorable y justa, no todo, lo que es correcto. Por ejemplo, la sociedad permite la homosexualidad. ¿Voy a honrar eso? Alguien dirá, pensando mal, dirá, bueno, como la ley lo permite. La ley está comenzando a permitir, en muchos lugares ya se permite el matrimonio homosexual. ¿Qué dice la ley de Dios? Es decir, hay muchas cosas que la ley, escuche esto, hay muchas cosas que la ley dice que son principios que están en la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha leído la Constitución, pero la gran mayoría de la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de acá, de El Salvador y otras constituciones, muchos grandes principios o artículos que están ahí tienen que ver con mandamientos bíblicos. Son tomados de la Biblia. Son tomados de la Biblia. Entonces, por eso dice el Espíritu Santo, dile, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que no están sobre la ley, que se sometan a la ley, siempre y cuando esa ley sea honorable y justa. Siempre y cuando esa ley sea honorable y justa. Pero si la ley permite el matrimonio homosexual, yo respeto la ley, pero no la apoyo. Si la ley permite el aborto, yo respeto esa ley, pero no la apoyo. Pero hay muchas leyes que son correctas y que el cristiano debería sujetarse a ellas. Pero hay algunas leyes que no son correctas. Por ejemplo, ¿se acuerda usted o ha leído acerca de los cristianos del primer siglo? Que había un emperador en el primer siglo llamado Domiciano, que él exigía culto, pedía culto. Y Pedro y Pablo dicen, sujétense a los gobernantes, honren al rey. Pero ni él ni los cristianos fueron obligados por la ley a honrar a Domiciano como Dios. Muchos cristianos murieron porque ellos tenían un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, y era Cristo Jesús, nada más. Aunque en su tiempo los mismos apóstoles decían, honren al rey, obedézcanlo, sujétense a las leyes, a los gobernantes, pero por lo menos acá Pablo dice, toda buena obra. Esto se traduce en cualquier cosa honorable y justa. Así que los cristianos del primer siglo, aunque ellos mismos en el primer siglo le estaban diciendo, honren al rey, sujétense a las leyes, a los gobernantes, no accedieron a darle culto a Domiciano, porque el único culto, la única adoración que ellos entendían que se tenía que dar era a Dios, nadie más. Más atrás podemos revisar en la Biblia que aunque en su momento era contra la ley de que Daniel orara a su Dios, porque se puso un edicto y fue sellado por la ley de Media y Persia, que ni el mismo rey estaba sobre esa ley. Y Daniel, aunque era de ley y él se sujetó a las leyes y era parte de la ley, del gobierno, pero él dijo, esto va contra mi convicción, esto va contra mis principios, y aunque la ley dice deje de orar, yo voy a seguir orando. Y conocemos la historia de Daniel. ¿Qué podemos hablar de Sadrac, Mesach y Abednego? Cuando se dio el edicto de que se arrodillaran y todo el mundo tenía que adorar cuando sonaran los instrumentos, y el que no hiciera esto iba a morir. Ellos entendían sus principios, ellos entendían sus convicciones. Entonces tenemos que ser maduros en esto, hermanos. Tenemos que ser sabios en esto. Como cristianos no estamos exentos, no estamos fuera de la sociedad, todos trabajamos. Los que ganan más tienen que pagar un impuesto, no tienen que evadirlo. Los que, qué sé yo, tienen que hacer algo legal, tienen que hacerlo. Todo lo que es honorable, lo que sea correcto, lo que es justo, hay que hacerlo.
Porque la Biblia lo dice, eso es un testimonio. Y aunque la ley lo dice, aunque la ley lo permite, aunque la ley lo enseña, va en contra de la voluntad de Dios, porque al fin de cuentas la ley es manoseada a veces por los hombres. El cristiano no está obligado a cumplirla. Así que tenemos dos opciones, hermanos. Hay dos opciones. Una, ser respetados y alabados por nuestra conducta hacia la ley y predicar así con nuestra conducta. Tenemos esta opción. Una persona que se sujeta, una persona que se involucra. Por ejemplo, en una democracia esto es participación, esto es responsabilidad. Y yo puedo ser conocido así, o también puedo ser conocido como fanático rebelde por no acatar lo que la ley establece. Y eso es una secta. Cuando yo estaba pequeño, obviamente iba a la escuela y usted sabe que para el 15 de septiembre o para el septiembre se hacen, ¿cómo se llama? Actos alusivos a la independencia y todo lo que tiene que ver con esa cosa. Y una de las cosas más básicas y comunes que se hacen en esos actos es que se entona el himno nacional, la oración a la bandera salvadoreña. Entonces los maestros dicen, bueno, algunos, pongan su mano en su corazón y vamos a cantar el himno nacional, porque esta tierra en la que nacieron y vamos a entonarlo. Y me acuerdo que habían unos compañeros que ellos ponían sus manos así, o la ponían así, o ponían así, y llegaban los profesores y decían, póngase la mano en el corazón, sienta lo que canta, le decía. ¿No es salvadoreño usted? Y entonces le decían los compañeros, sí, pero también soy testigo de Jehová, le decía. Y yo no puedo rendir culto o esta oración o hacer esto. Y eran vistos como personas rebeldes, desobedientes, no acataban la ley, gente extraña, gente que se aislaba. Entonces, al revisar esto, yo soy salvadoreño y estas son mis raíces. Y mientras esté aquí y no sea ciudadano celestial, todavía tengo parte salvadoreña. Y yo creo que cuando se celebra la independencia, pues yo no creo que esté de más decir, bueno, antes nuestro pueblo era esclavo, ahora pues somos esclavos de otra manera, pero no de esa manera. Yo no veo por qué un salvadoreño no puede alegrarse o por qué no pueda cantar el himno nacional. Pero tenemos estas dos opciones. Así que habrá que el cristiano que diga, no, esas cosas de ley no son de Dios, no son cristianas y las cosas, pasa por alto las cosas de ley. Bueno, va a ser considerado como un fanático rebelde, eso es lo que hace una secta. Pero también puede recibir alabanza cuando usted es conocido como una persona honorable, que se somete a lo que es correcto de ley, lo que la ley establece que es correcto. Puede ser una alabanza que usted va a recibir y predicamos con nuestra conducta. Y lo último, con lo que quiero terminar, es en esto. Los cristianos tienen obligaciones también para con todos sus conciudadanos fuera de la iglesia. Por medio de su amable actitud pueden influenciarlos positivamente. ¿Qué significa esto? Los cristianos no solamente tenemos leyes en la iglesia, en la casa, como esposos, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como trabajadores, sino también tenemos una responsabilidad con la sociedad. La sociedad nos va a ver y si nos acatamos la ley, vamos a ser alabados por ella porque es puesta por Dios y el que no lo acata pues resiste a la palabra de Dios. Pero también el cristiano tiene que tener cuidado qué dicen los demás, qué dicen las personas de él. Hace poco escuché una joven que dijo, lo que los demás piensen de mí, dijo, no me importa. Así dijo. Lo que los demás piensen de mí, no me importa. Y realmente, mis hermanos, yo creo que es importante porque la palabra de Dios lo dice. Es importante lo que piensen de nosotros. Dice el Espíritu Santo, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó. Entonces,
Pablo está marcando dos etapas en la vida del cristiano. Uno cuando era de una forma y todo el mundo hablaba mal de él. Y está marcando un pero cuando Dios nos salvó. Lo que la sociedad piense de un cristiano, su estilo de vida, su forma de vida, su comportamiento, su forma de conducirse es importante. Porque al fin y al cabo la Escritura dice que somos embajadores en nombre de ¿quién? Cuando la gente lo mira a usted, cuando la gente me mira a mí, ¿a quién tienen que ver? ¿A quién debemos reflejar? La pregunta es, cuando lo miran a usted, cuando me miran a mí, ¿estamos reflejando a Cristo Jesús? ¿Estamos poniendo en alto su nombre? ¿Estamos viviendo la sana doctrina? Tenemos que pensar en esto. Vivir la sana doctrina no solamente es practicar la liturgia correcta. Vivir la sana doctrina es vivir de la manera que Dios dice que tenemos que vivir. A cada uno, hombre, mujer, joven, trabajador, persona social, qué sé yo. Cuando vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, adornamos la sana doctrina. Mostramos al mundo que realmente tenemos la verdad. Somos personas ejemplares, somos personas distintas, somos personas que honran y glorifican el nombre de Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos. Y esa es la iglesia que Dios espera, hermanos. Si nosotros no nos aplicamos esto a nuestra vida, la iglesia va a ser deficiente. Así que es deficiente porque los ancianos tendrían que enseñar esto más personalmente en algunos casos. Pero si no hay anciano, entonces dice Pablo a los ministros, y yo le digo esto a los que predicamos, a los que tenemos este privilegio. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es, vaya y dígale a cada cristiano cómo tiene que vivir como hijo de Dios. Si es hijo de Dios, usted tiene que vivir así. De eso está hablando. Práctica, no teoría. Así que mis hermanos, espero en el amor del Señor. Hay varias cosas que corté por tiempo, pero no va a haber una tercera parte de Tito. Así que estudie el material. Si usted no lo tiene, pues comuníquese con los hermanos y ojalá sea de provecho, de bendición para su vida. Ojalá que sea en poco o en mucho, pero que lo sea. Y pongamos manos a la obra, apliquemos estos principios en la iglesia que tanta necesidad tienen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, hermano. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será.